¿Cómo que por qué? Si salió la canción del opening. Y sí, se está poniendo brutal el anime, con mucha violencia, papá. Hey, hola, ¿qué tal están, gente bella de mi internet? Les habla su Oni-sama. Como ya saben, estamos en aumento el porcentaje de la banda suscrita que ve mis videos, aunque sean aún bastantes los que no lo están y aún así ven siempre mis videos. ¡Qué cabronazos! Así que revienten ese suculento botón, por favor. Y como ya se la estufas, aunque aumentemos un poco el número, meta de 100 likes y 50 comentarios, por favor. La versión moderna comienza con una escena que se vería en episodios que se saltaron de la clásica, en donde Ryu les prepara la comida a Ana y compañía, para luego pasar a pedirles que sí lo entrenan. Esto, en la versión clásica, no solo la secuencia es distinta, pues Ryu le pide a Io que lo tome como su pupilo para luego Ana ponerlo a hacer la comida. En la moderna, ya está cocinando para Ana y luego le pediría solo a ella lo del entrenamiento. También en la versión clásica tenemos un capítulo completo dedicado a esta decisión de Ryu, en donde explica sus motivos y que quiere encontrar su propio camino, cosa que en la versión moderna todo esto duró solo la apertura del capítulo moderno que estamos viendo. También Ana le comenta a un Io sorprendido de que Ryu ya estuviera en forma después de una posesión de almas, diciéndole que es porque tiene dotes para ser un chamán, cosa que en la versión clásica esto lo veríamos desde la batalla de Io vs Rentao, en donde Ryu es capaz de ver a los espíritus. Después en la versión clásica podemos ver todo lo ocurrido después de que Harusame fuera destruida, cosa que en la moderna vemos como esta ya está reparada, para luego Ana contarle a un Ryu sorprendido de que ya está arreglada Harusame, pues él no recordaba nada después de la posesión que fue lo que le pasó, en donde Ana utilizaría el cuerpo de Ryu para poseer el amigo de Amidamaru y así poder conversar con él y pedirle de que reparara Harusame. Aquí tenemos algunas pequeñas diferencias, como que esto ocurría en un atardecer en la versión moderna y en la clásica es de noche. La posesión de Amidamaru y su amigo están invertidas en ambas versiones y en la versión clásica es mucho más extensa su plática, pues ellos recuerdan su amistad desde niños hasta ver a Harusame reparada, cosa que en la versión moderna ya está Harusame reparada y todo esto es un simple recuerdo que lo está contando Ana. Una vez Harusame reparada tenemos varias diferencias. La más grande es que en la versión clásica Mikihisa hace su primera aparición aquí, atacando a los muchachos con espíritus menores, y también podemos ver que para este entonces Horo ya es amigo de Io y los demás, y todo esto que vimos él está también presente, cosa que en la versión moderna aún ellos ni se conocen. Ya después de que Io derrotara a estos espíritus, a él le sirvieron como entrenamiento, cosa que en la versión moderna en lugar de espíritus Io entrena con unos simples pedazos de madera. Después de esto, Manta y Ryu vuelven a sus casas, en donde en la versión clásica Manta regresa con los muchachos de Ryu y él se regresa solo, cosa que en la versión moderna ellos dos caminan juntos de regreso, y es ahí donde Ryu, desanimado, le menciona a Manta que quiere hacerse mucho más fuerte, siendo aquí luego en donde aparecería la famosa estrella que presagia el inicio del torneo de los chamanes, donde en la versión moderna es Manta como Ryu quienes la avistan juntos, pero en la versión clásica es solo Ryu quien logra avistar la estrella para luego toparse con Mikihisa, quien le dice que lo va a ayudar a hacerse un chamán. En eso, Ana explica sobre el significado de la estrella y sobre el torneo para convertirse en el Shaman King. En la versión moderna podemos ver varios personajes quienes están avistando la estrella, como Horo, quien ya en la clásica es amigo de Io como comenté, pero en la versión moderna aún no se conocen. También nos muestran a muchos más personajes que veremos más adelante en el anime, como mi super mega waifu rubia con coletas que maneja una marioneta. ¡Mua! Ya quiero que aparezca. Después vemos a Rentao y a su hermana quienes también están observando la estrella, con las sutiles diferencias de que en la versión moderna están en el famoso cementerio y en la clásica están dentro del edificio de su empresa. También la vestimenta de ambos son totalmente distintas, sobre todo la de Rentao, que personalmente me agrada muchísimo más como se ve en la versión moderna, más sensual, más imponente, mucho más temible. Y el dragón que caracteriza en la vestimenta de la hermana de Rentao, en la moderna tenemos a un dragón como peluche que rodea su cuello.
Es aquí en donde terminaría el capítulo de la versión clásica para dar inicio al capítulo número 13. Donde aquí más o menos ambas versiones se emparejarían, pero con muchas diferencias, pues en la versión moderna vemos a Io como Manta en una plaza pública, mientras Io está descansando, ya que Anna lo puso a entrenar el triple después de ver la estrella, y en la versión clásica son Io, Manta como Anna, quienes están sentados en un parque conversando. Aquí es donde sale Silva ante los muchachos, siendo la tercera vez que aparece en la versión clásica Silva y la primera vez en la moderna, y con un contexto y situación sumamente diferentes. En la versión moderna Silva está disfrazado como un vendedor ambulante de amuletos, y en la clásica su entrada es mucho más dramática para mencionarle a Io que si quiere participar en el torneo de Shaman King tiene que verse en X lugar. Luego de que ambos se conocieran personalmente, vemos como Io y Amidamaru están platicando. Aquí tenemos una diferencia de lugar otra vez, pues mientras que en la versión clásica es en la casa de Io, en la moderna es en el cementerio. Después de que Amidamaru le explicara sus preocupaciones a Io sobre el torneo de los chamanes, en la versión clásica Io se dirige al lugar en donde Silva le mencionó que lo iba a ver para la prueba respectiva en su primer encuentro, mientras que en la versión moderna es él quien los encuentra en el cementerio, mencionándole a él sobre la prueba. Luego de revelar su identidad, Io acepta el reto mencionando que él irá en serio, donde luego de lanzar su primer ataque, Amidamaru y Io quedan sorprendidos de cómo logró esparcir el ataque de Silva sin ningún problema, y encima aguantar su ataque directo, combate que en la moderna, en donde Silva solo le da los golpes necesarios, uno para cada espíritu para ser exactos nada más. Después de la tremenda paliza, Silva muestra su habilidad chamán al completo, mientras le explica que no pasará la prueba mientras aún no descubre qué es lo que le hace falta, en donde los animales también le dicen que ellos no iban a dejar que tocara a Silva. En la versión clásica, la batalla continúa y se pone aún más intensa, mostrando un Io en problemas y agotado después de recibir mucho daño. Aquí tenemos una enorme diferencia en ambas versiones, pues mientras que en la moderna Silva le está explicando a Io que necesita encontrar la manera de utilizar a su espíritu de otra manera que solo fusionarse con él, esto ocurre sin estarse atacando, simplemente mirándose unos al otro. Mientras que en la versión clásica, toda esta conversación la están teniendo durante la batalla misma, sin parar de combatir ni de atacarse unos con otros. En la versión moderna vemos unas escenas de comedia, en donde Io intenta resolver ese enigma que le mencionó Silva, sobre utilizar y atacar con su espíritu acompañante, en donde opta primero por lanzar como granada a Amidamaru, pero este solo atraviesa a Silva, mencionando que solo es un espíritu. Luego intenta hacer un conjuro de Anna, pero él sin saber era uno para mandar a descansar en paz a un espíritu. Durante la batalla, en la versión clásica vemos a Manta preocupado por Io y dudando si él realmente quiere ser el rey chamán, en donde Anna le explica sobre las motivaciones de Io, que él jamás se va a rendir, por eso ella lo ama, pues Io jamás cambiaría, una vez incluso convirtiéndose en el rey chamán, ya que su sueño es solo vivir tranquilo, un objetivo puro, sin codicia ni ambición material que haría que cualquier persona cambiara por completo una vez que obtenga el título de Shaman King. Esto, Anna lo explicaría en dos partes, la primera que estamos viendo ahorita y la segunda más adelante en la versión clásica. También, esta escena que están viendo ahorita mismo de la versión moderna aparecería más adelante del episodio, abarcando todo esto que acaba de mencionar Anna en una sola escena y no dividida en dos partes como lo está haciendo la clásica. Ya regresando al combate, los animales acompañantes de Silva comienzan a desesperarse y quieren ya irse, pero es aquí en donde Io se percata de algo. Los objetos que tiene Silva portando encima, como la pluma, los huesos, la piel, etc., están emanando una energía y representan a cada uno de los espíritus animales que Silva tiene. Es así como gracias a eso, Io se le ocurre una loca idea, en donde Silva le dice felizmente a su espíritu águila que al parecer al fin Io se dio cuenta y ha dado con la respuesta. De esta forma, Io realiza su primera posesión de armas, siendo la Oversoul, pidiéndole a Amidamaru que posea a Harusame, en donde Silva menciona que, en efecto, Io encontró la respuesta. Para conseguir un nuevo poder, su espíritu debe poseer algo que lo represente, y no existe mejor objeto para un samurái que una espada. Personalmente, se ve mucho más imponente esta posesión en la versión clásica. Y de esta forma, mostrándonos así la épica y legendaria
la posesión de armas de Io, en donde tenemos unas diferencias de tamaño en ambas versiones, donde la moderna es mucho más grande y robusta, mientras que en la clásica es más compacta pero brillante. También tenemos la diferencia de que en la versión clásica se puede ver unos dientes sosteniendo la espada, mientras que en la versión moderna es una boca nada más como de demonio que la está sujetando. Son solo estas diferencias que logré notar nada más, claro, sin contar los colores distintos por supuesto. De esta forma, Silva se prepara para dar su mejor ataque, mostrando así su ataque especial, el cañón Totem, en donde en la versión clásica está mucho más trabajado personalmente para mí, pues nos muestran cómo se van uniendo cada uno de los espíritus animales, cosa que en la versión moderna sencillamente ya aparece el cañón. Pero claro, si hablamos de lo visual y del diseño, me gusta mucho más como se ve en la versión moderna. Después de que Silva le menciona a Io de que si recibe el ataque va a morir y va a perder, pero si sobrevive va a ganar, es cuando vemos ahora, sí acorde al tiempo del capítulo moderno, la escena de Manta y Ana, en donde ella le dice a Manta lo de Io y su objetivo para ser un Shaman King. Aquí en la versión clásica sería la segunda parte sobre esta conversación, pero como mencioné, en la moderna lo abarcaron todo en una sola escena. Es así como Io le menciona a Silva que no se va a rendir, así que va a recibir el ataque directo y superará la prueba, en donde Silva, sorprendido, lanza su ataque especial. Como curiosidad para mí, el rayo de la versión clásica es de color naranja, mientras que en la versión moderna es de color azul, colores invertidos al igual que el espíritu de Amidamaru, pero al revés en esta ocasión. Y es de esta forma como llegamos a la escena épica, pues el primer opening original de Shaman King suena de fondo y hasta se me enchinó la piel. Mientras vemos a Io resistir el potente ataque, este termina utilizando todo su máximo poder, que termina por cortar el ataque a la mitad de Silva y destruyendo el arma Totem. También vemos cómo corta los espíritus animales de Silva, cosa que en la versión moderna solo vemos cómo corta el espíritu del águila, pero en la clásica vemos cómo se carga a todos. Después de que Io esté completamente agotado, Silva le menciona que ha superado la prueba, entregándole así su dispositivo Oracle para el torneo de los chamanes, donde una diferencia que podemos ver es que en la versión clásica Io reacciona de manera más infantil y emocionada, cosa que en la moderna se ve mucho más serio porque aún sigue sorprendido de que lo lograra y todas las cosas que le está mencionando Silva. De esta manera, Silva se despide de Io y de Amidamaru, en donde Io queda sorprendido de lo asombroso y genial que es Silva. Es así en donde vemos una escena sumamente fuerte de Rentau consiguiendo su Oracle, pero con una diferencia enorme, pues Rentau asesinó al chamán que lo había puesto a la prueba, en donde en la versión clásica esta escena se ve censurada, con toques blancos y estáticos, pero en la moderna podemos ver claramente la lanza de Rentau atravesando el cuerpo muerto del chamán, donde de esta forma da entrada a una escena súper épica de Rentau y como siniestra, mencionando que él va a ser el rey chamán, finalizando de esta forma el capítulo número 5 de la versión moderna. Pero la versión clásica aún continúa un poco, pues solo es para recibir un mensaje del oráculo de su primer combate, que sería contra Joro, siendo también el siguiente capítulo del Shaman King moderno, y a la vez el primer encuentro de Io con Joro, cosa que en la versión clásica estos dos ya son amigos desde hace algunos capítulos. Ha sido un capítulo repleto de nostalgia y ese opening, papá, ha sido clave para cerrar el episodio. Personalmente sentí a Silva mucho más brutal y algo sanguinario en la versión clásica. Pero para ustedes, ¿cuál fue la versión que les ha gustado más de este capítulo? ¿La clásica o la moderna? Quisiera leerlos en los comentarios, porque sí, los leo todos. Nos vemos este próximo miércoles con el nuevo video, mi gente bella. No olviden seguirme tampoco en mis redes sociales como Twitter en específico, para que estén actualizados de los temas que hablaré en futuros videos y también puedan votar por cuál va a ser el próximo video. El link va a estar aquí en la descripción. Soy Roy Sakuraba y sueñen con sus waifus. Sayonara. 元気に始めましょう